Hola chicos, muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien y que me escuchen bien. Estaba esperando por si alguien se conectaba este, en estos 5 o 6 minutitos que esperé. Y pues bueno, espero que se encuentren muy bien chicos. Estamos ya iniciando el módulo 3 de nuestra UCA de Ética Profesional. Este módulo 3 se llama Fundamentos del Humanismo para el Actuar Personal y Profesional. Ujú. Y pues bueno. Este es un tema base para pues, cualquier profesional del área de la administración y el comercio y nos va a ayudar a comprender de dónde surge nuestra idea de dignidad humana, de nuestros valores y el por qué la ética pues no es solo como un requisito académico, sino es realmente pues una herramienta de trabajo diaria, ¿no? Que ocupamos pues todos los días prácticamente. Entonces, el humanismo nos va a dar el fundamento filosófico y de la ética personal y profesional, ¿vale? Y también nos va como a marcar el caminito para actuar, eh, para tener esta parte de responsabilidad social, ¿no? Es como un puente, si lo queremos ver así, entre lo que hacemos como personas y el impacto que nosotros vamos a generar como profesionistas. Ujú. Entonces, pues bueno. Vamos a iniciar con este tema. El objetivo general es el de pues identificar el humanismo y su vínculo justo con la ética personal, perdón, y profesional. Y esto nos va a ayudar a reconocer también la importancia en la práctica pues de la administración, ¿no? Y en la práctica contemporánea. Vamos a darle sentido a todos estos conceptos que cuando son conceptos filosóficos o éticos, a veces son como muy abstractos o parecen muy abstractos. Entonces, la idea es que ustedes, eh, bueno, que todos entendamos cómo nacen los valores, de qué forma construimos criterios para distinguir qué es lo correcto, qué es lo correcto de lo incorrecto, ¿no? Y cómo estos principios pues se van a aplicar en el ámbito laboral, sobre todo para un profesionista como ustedes, ¿no? Realmente esto no es como algo opcional. Realmente la ética, como hemos visto en las sesiones anteriores, pues impacta que las decisiones, o impacta más bien las decisiones que nosotros vamos a tomar, ¿no? Por ejemplo, algo muy concreto, cómo vamos a contratar, cómo se va a evaluar, cómo vamos a hacer ciertas negociaciones, ¿no? Cómo vamos a administrar los recursos siendo administradores. Entonces, la ética no debe quedarse solamente en una cuestión teórica, les decía en la sesión anterior, no se trata solamente de poner un letrero o un papel pegado en la oficina con los valores éticos, ¿no? No, se trata de que sea una práctica que nos va a determinar la calidad de nuestro trabajo y nuestra reputación como profesionales, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los fundamentos del humanismo, ¿no? El humanismo, pues bueno, como dice aquí mi lámina, nace en Florencia en el siglo XIV, ¿vale? Y nace como con una intención muy clara, la de recuperar la confianza en el ser humano. ¿Por qué? Porque durante siglos gran parte del pensamiento estaba como subordinado a la interpretación religiosa, ¿no? Que había. Entonces, y era como la máxima autoridad. Entonces, los humanistas lo que hacen es afirmar que el ser humano pues tiene la capacidad de observar, de reflexionar, que podemos transformar o que podía el ser humano en ese momento transformar su entorno. Entonces, este movimiento lo que hace es que no solo lo fortaleció la filosofía, sino que también impulsó el desarrollo de la ciencia, de la literatura, de la educación también y la búsqueda de la verdad a través de justamente el razonamiento, ¿no? ¿Por qué es esto relevante para nosotros? Porque cuando nosotros hablamos de ética profesional, nosotros estamos retomando esta idea de que la razón y la libertad
pues son herramientas indispensables para actuar con responsabilidad. ¿Vale? Entonces, aquí al último pongo un pequeño texto que dice o habla acerca de la libertad, porque justamente se vincula con las ciencias, las artes, la filosofía y el pensamiento crítico, ¿vale? Y una parte de nuestro modelo pedagógico en la Rosario Castellanos justamente es el desarrollo de este pensamiento crítico en los estudiantes, ¿vale? Ustedes tienen que, si no lo tienen aún, irlo desarrollando, ¿sale? Este pensamiento crítico es básico también para los estudiantes de Rosario Castellano, ¿vale? Entonces, el humanismo como base ética. Em, Esta parte del humanismo no solamente se queda como en la reflexión, ¿vale? ¿Por qué? Porque propone que una persona debe actuar conforme a aquello que sostiene su dignidad. Ujú. Y es una idea que surge, sí, es una idea moderna o de la ética moderna. Em, Más bien de aquí surge, de esa idea surge la ética moderna, perdón, y surge un conjunto de principios que van a ir orientando nuestra libertad hacia el bien, ¿vale? Entonces, para un profesionista, pues también esta visión se va a traducir en comportamientos como el evitar abusos, cómo tratar a las personas con respeto independientemente de si es un jefe, si no es un jefe, si es una persona que apoya en la limpieza, si es un jardinero, independientemente del puesto que tengan, una persona es un ser humano, por el simple hecho de existir, ¿no? Entonces hay que tratar a todos con respeto. Entonces, igual dentro del ámbito laboral, pues mantener la confidencialidad, trabajar con honestidad. Desconozco realmente si antes también se hacía, pero actualmente hay muchos trabajos, algo que te hacen firmar cuando firmas tu contrato, justamente son estas como cartas de confidencialidad. Ujú. Digo, pues por ética no se puede decir nada, ¿no? Pero ahora también nos hacen firmar estas cartas responsivas de confidencialidad. Desconozco si tengan, yo creo que sí, algún sustento legal sí lo deben de tener, pero antes no era como que se tuviera que firmar algo, ¿no? Ahorita sí, ya se firman en muchos trabajos. Entonces, esto también pues nos lleva a, no como resultado de, sino que es parte de un profesionista ético, justamente trabajar con honestidad, ¿no? Actuar con responsabilidad como les he venido diciendo, incluso cuando nadie observa, cuando nadie nos ve, es importante o necesario seguir trabajando de manera correcta y actuar bien. Permítanme un segundo, por favor. Perdón, chicos, un mensaje de nuestra jefa de carrera. Tenían que contestar a la brevedad. Bueno, entonces les decía que para un profesionista, independientemente, bueno, yo hablo
muy, muy seguido acerca del profesionista de administración y comercio, que pues es nuestra carrera. Sin embargo, para cualquier carrera, pues justamente esta visión del humanismo se va a traducir en evitar este tipo de comportamientos no buenos. Insisto, independientemente si alguien nos observa o no nos observa. En síntesis, esta parte del humanismo nos va a dar la base para entender por qué ciertas conductas van a ser éticamente aceptables y otras no. Ujú. No sé si tengan alguna duda hasta aquí, chicos, o continúo. No, maestra, todo va bien, gracias. Ok, bueno. Hay otro tema importante dentro de nuestro módulo, que es el determinismo humano. Ujú. Este nos habla acerca de, pues bueno, las causas, que es como una doctrina que va a plantear cuáles son los actos que tienen causas definidas. Ujú. Bueno, les voy a mencionar el esquema. También nos habla acerca de estos, o el ejemplo más bien sería el determinismo biológico, social, económico y teológico. ¿Ah? Otro punto es que no van a anular la libertad, es decir, no niega de manera completa la libertad, pero sí reconoce que hay ciertas condiciones. Y por último, nos va a orientar la parte de la responsabilidad, es decir, que nos va a hacer como una invitación, por decirlo de alguna manera, a entender que el contexto influye en la conducta pues, que tiene esa persona o ese ser humano, ¿no? Entonces, el determinismo nos va a explicar que les decía, nuestras acciones, la forma en la que actuamos está influida o va a estar se va a influenciar, perdón, por causas anteriores. Es decir, si hablamos de acerca de algún aprendizaje que tuvimos en la infancia, por ejemplo, las condiciones económicas, nuestras capacidades físicas o las expectativas sociales que tenemos o que teníamos en ese momento. Esto no quiere decir que no somos libres, ¿no? Sino que significa que nuestras elecciones se van a hacer dentro de un entorno, dentro del entorno en el que nosotros nos desarrollamos. Esta idea también resulta muy útil en el ámbito organizacional porque si nosotros comprendemos que un colaborador no siempre actúa por falta de voluntad, sino por ciertos factores personales, sociales o estructurales, nos va a permitir tomar decisiones más humanas y más efectivas, ¿no? Sin solamente, pues, tratar de de castigarlo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque a lo mejor no cumplió o algo pasó, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño análisis. Piensen en una decisión difícil que ustedes hayan tenido que tomar en cualquier momento, pero también piensen qué factores externos influyeron para que ustedes tomaran esa decisión. Lo ideal es que, bueno, abran el micro y nos compartan si así lo desean, o bien escribir esta decisión y estos factores externos en el chat. Pero para que esto no sea un monólogo, lo ideal sería que abrieran el micro. Bueno, yo tengo un ejemplo, o bueno, una idea de ejemplo. No sé si pueda Adelante. compartir. Claro que Sí, sí, adelante. Sí, sí, sí. eh, bueno, creo que en mi caso siento que es mucho la cultura porque engloba todo eso, ¿no? Bueno, siento que varios de esos factores, ¿no? Como la familia, pues también en alguna parte la economía. Por ejemplo, recientemente dejé un trabajo por cuestiones, pues que precisamente recaían ahí en la ética, ¿no? O sea, nos
pedían cosas que pues, o sea, ya no eran congruentes, ¿no? Con muchos de nuestros valores individuales. Entonces, pues, aparte de que siento que sí influye a la familia, siento que la cultura es lo determinante para, o sea, como que darle peso a tus decisiones y pues en mi caso fue lo que me hizo decir definitivamente que si estaba en un lugar que pues como que no apoyaba mis valores o al menos pues no me ayudaba a cultivar nuevos, sino al contrario, o sea, fomentaba cultura que pues que era en contra de lo que pensaba, pues no, prefería no estar ahí y pues por eso terminé renunciando. Ok, muchas gracias, Kevin. Pues sí, a veces en los trabajos bueno, no es que nos obliguen, pero puede ser que el mismo ambiente nos lleve a hacer ciertas cosas, pero cuando ya estamos en contra de nuestros valores personales, de nuestra ética, creo que ya no es sano permanecer ahí, ¿no? Em, Hablábamos la sesión anterior que justamente todos los valores, pues nosotros los vamos adquiriendo a través pues, de nuestro crecimiento, de nuestro entorno, de nuestra familia, ¿no? Y pues bueno, al final tú tomaste la decisión que creíste mejor, ¿no? Porque ya no estaba haciendo ese match, ese trabajo contigo, las actividades, no sé, lo que haya sucedido, ¿no? Muchas gracias por compartir, Kevin. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere compartir? Bueno, algo que también mencionó Kevin, y si no quieren compartir también está bien, pero eh, es importante que nos demos cuenta que en las decisiones difíciles casi nunca las tomamos como en aislamiento, ¿no? O nosotros solitos. Siempre va a haber ciertos factores externos que nos van a presionar o que nos van a hacer dudar, ¿no? No sé, puede ser como estos factores que les puse aquí de ejemplo, la economía, va más bien la situación económica o lo que espera nuestra familia de nosotros, la cultura en la que nosotros vamos creciendo o incluso hasta nuestros propios temores. Entonces, lo valioso aquí va a ser siempre reconocer estos factores porque pues nosotros nos hacemos conscientes o somos conscientes de lo que influye, ¿no? Y así podemos tomar decisiones más libres y más éticas. La idea no es eliminar esas influencias o estos factores externos, sino realmente, pues, aprender a manejarlos para actuar con mayor coherencia y no solo por presión, ¿no? Porque a lo mejor nos sentimos presionados y, pues, bueno, necesito cambiar o necesito hacer, ¿vale? Ok, bueno. El otro tema es acerca del ser humano como eje de los valores. Ujú. Cuando nosotros hablamos de valores, es como muy fácil pensar en ellos como ciertos conceptos universales o como ideas abstractas, ¿no? Como les decía al inicio, que es algo que simplemente existe, ¿no? Y que lo escuchamos por ahí o alguien más lo dijo. Sin embargo, los valores no surgen solo por generación espontánea, ¿no? Como les mencionaba en la sesión anterior. Realmente, y hace un momento, realmente son producto de la vida humana, de nuestra capacidad de razonar, de la forma en la que convivimos, de cómo observamos nuestro mundo, nuestro contexto y dar significado a lo que vivimos, ¿sale? Hay un autor que se menciona en el módulo 3 que se apellida Villalpando y él propone que los valores funcionan en cuatro planos, ajá, y que comprenderlos pues va a ser clave para entender por qué las personas actúan como actúan. Entonces, él los divide en cuatro planos, que son estos. Ajá. Él nos habla acerca del plano ideal,
del plano empírico, el plano cultural y el plano personal. Y aquí les bueno, puse la descripción y un ejemplo del valor de honestidad y del valor de respeto. Entonces, el primer plano, que sería el plano ideal, se refiere a la manera en la que nosotros imaginamos un valor en su mayor perfección. ¿A qué me refiero? Eh, si nosotros tenemos el valor de la honestidad perfecta, es decir, o más bien me refiero a decir la verdad siempre bajo cualquier circunstancia. Esto independientemente de las consecuencias que esto ocasiona, ¿no? Entonces, este es un ideal que nos va a funcionar como referencia, que nos va a guiar, ¿vale? Pero rara vez lo vamos a alcanzar de manera completa. Ujú. Si nosotros ponemos como ejemplo el valor del respeto, es decir, el respeto absoluto, nos referimos o me puedo referir a reconocer la dignidad de todas las personas, también sin excepción. ¿Ah? Este también es a veces complicado, ¿no? Porque, digo, hay muchas empresas que justamente dicen que no discriminan y demás, y al final, en muchas ocasiones, pues ese respeto, ese reconocimiento de la dignidad, pues no se les da, ¿no? Entonces, en el plano del valor empírico, ahí es cuando llevamos ese valor, independientemente en el que pensemos, pero lo llevamos a la práctica. Es decir, lo vamos a llevar a la práctica a través de acciones, a través de cuestiones ya más concretas y que sean observables. Ujú. Es cuando nosotros hacemos esos valores visibles, ¿vale? Entonces, no se habla en esta parte solamente de ideas, sino de devolver, por ejemplo, me encuentro una cartera, me encuentro un celular, pues lo devuelvo, ¿no? Entonces, la sesión igual anterior les decía respetar los turnos, respetar la fila, aunque sean las tortillas, pues respetar el turno, ¿no? A veces se hacen problemas inclusive en esa acción. Este, aquí tenemos que demostrar si realmente un valor forma parte de nuestra conducta o no. En el caso de la honestidad, pues bueno, les decía que devolver un objeto encontrado o reconocer un error en el trabajo, ¿no? Y si hablamos del valor de respeto, pues bueno, ceder el turno, escuchar sin interrumpir o usar un tono adecuado, ¿no? No alzar la voz, no gritar, etcétera, etcétera. En el tercer plano, que es el plano cultural, este nos recuerda también que no vivimos aislados, ¿no? Es decir, lo que nos va a, o nos hace referencia a lo que una sociedad considera que es valioso, ¿vale? Depende también de su historia, obviamente, de sus tradiciones, de la economía, de la religión, de todos los procesos educativos, ¿vale? Eh, a lo mejor en algunas culturas la cuestión de la puntualidad es un valor central, ¿no? Entonces, en otras se puede valorar más las cuestiones de la flexibilidad en las relaciones humanas. Pues lo que nosotros vamos a compartir de manera cultural va a moldear nuestra forma de ver el mundo. Ajá. En la parte de honestidad, pues bueno, en la sociedad mexicana se espera honestidad en el servicio público, ¿no? Aunque exista una demanda social por combatir la corrupción, pero nosotros seguimos esperando que sean honestos. En el valor de respeto, en el colegio pues se enseña a levantar la mano, respetar los símbolos patrios o evitar expresiones discriminatorias, ¿no? Y estos valores, pues, insisto, los aprendemos de manera cultural. En el siguiente plano, en el cuarto plano, que es el plano personal, este es como el más íntimo, ¿sale? Aquí cada persona va a interpretar los valores según su formación, bueno, según nuestra formación, según nuestra experiencia, nuestras vivencias incluso, o también nuestras prioridades también van a influir. Entonces, dos personas pueden valorar la honestidad, pero a lo mejor una persona la puede valorar
como algo absoluto, ¿no? Y no admitir mentiras bajo ninguna circunstancia. Pero puede ser que otra persona puede justificar ciertas omisiones si considera que protegen un bien mayor, ¿vale? No se trata como de una falta de ética, sino es una diferencia de significado, es decir, es como una jerarquía que cada quien construye, ¿vale? Entonces, aquí el ejemplo, pues bueno, en la honestidad, una persona puede ser estricta consigo misma y evitar cualquier mentira, incluso piadosa, porque, pues bueno, le va a generar incomodidad personal. Y en cuanto al respeto, alguien puede considerar que el respeto implica cuidar el espacio emocional de otros, más allá de las normas sociales. Ujú. Entonces, estos cuatro planos nos van a explicar o explican más bien el por qué las personas, aun cuando comparten valores, en teoría, pues pueden actuar de manera diferente o de manera distinta en la práctica. Ujú. También nos ayuda a entender el por qué las organizaciones necesitan códigos claros, es decir, que cada persona trae valores y significados distintos, ¿vale? Les decía que los valores tienen jerarquía y esto también ya lo habíamos hablado. Entonces, ¿a qué me refiero? Algunos valores son más importantes que otros, perdón, pero esto va a depender, insisto, de cada persona o también va a depender del grupo en el que nos encontremos. Em, y bueno, esta parte de los valores van a generar ciertas expectativas sociales. Cuando alguien dice que es responsable, perdón, inmediatamente las demás personas pues esperan cierto tipo de comportamiento, ¿no? Entonces, el comprender cómo funcionan los valores nos va a permitir conocernos mejor, nos va a permitir convivir de manera más justa y tomar decisiones más conscientes en nuestra vida personal y profesional. Ujú. Ay, estoy haciendo más grande la diapositiva en lugar de pasar. Bueno, el otro tema de este módulo, que es un poquito largo, este módulo 3 nos habla acerca del perdón, del hombre como una unidad biopsicosocial. ¿Mm? Mm, tenemos tres dimensiones, ¿no? O bueno, más bien el ser humano integra tres dimensiones esenciales. La parte o la dimensión biológica, que es la parte de donde se atienden necesidades básicas, cuestiones de salud, funcionamiento del cuerpo y el instinto de supervivencia. ¿Mm? Después tenemos la dimensión psicológica, donde van a entrar elementos como el pensamiento, el razonamiento, las emociones, el qué nos motiva y cuestiones de identidad y de conciencia personal. Y después tenemos la parte social, que son las interacciones, las relaciones, los vínculos, el lenguaje, la cultura y el rol o los roles que tenemos en la familia, en la escuela y en el trabajo. ¿Vale? Van a decir a lo mejor por qué puso un árbol. Bueno, la cuestión, la base, las raíces es la parte este, o la dimensión biológica, que es lo que nos sostiene. Ajá. Luego el tronco lo puse como la parte psicológica y las hojas, la copa del árbol, es la dimensión social. Ujú. Entonces, el ser humano em, no solo puede reducirse a un solo aspecto, ¿no? Entonces, nuestra vida va a estar sostenida por, como les decía, por un cuerpo que respira, que se alimenta, que responde a ciertos estímulos. Esa es toda nuestra dimensión biológica, por eso les decía sustento y necesidades básicas, ¿no? Sin este sustento, sin este aspecto básico, ningún otro de las demás dimensiones podría ser posible. Ujú. Entonces, a la par nosotros contamos con esta dimensión psicológica que es la que va a incluir la manera en la que pensamos, en cómo nos sentimos, cómo interpretamos lo que vivimos y cómo tomamos decisiones. Esta dimensión va a influir en nuestra forma de reaccionar
en nuestras motivaciones y en la construcción de nuestra identidad. Ujú. Y la tercera dimensión, que es la copa del árbol, las hojas, la copa, em, perdón, la dimensión social, va a abarcar toda la cuestión de las relaciones, como les mencionaba. Ajá. El lenguaje que usamos, los roles que ocupamos en la familia, la escuela, el trabajo, la cultura y la cultura que nos forma, ¿sale? Nuevamente, los seres humanos no vivimos aislados. Nuestro comportamiento siempre va a tener un impacto en las demás personas, ¿vale? Entonces, estas tres dimensiones no operan solas, se van a ir entrelazando y, por ejemplo, una preocupación emocional, pues puede afectar el cuerpo, ¿no? Una condición física puede influir en nuestro comportamiento social y un ambiente social conflictivo puede alterar nuestro bienestar psicológico. Entonces, por eso les menciono que el ser humano es una unidad biopsicosocial, ¿vale? Entonces, esta visión también es clave para la ética profesional, porque una decisión ética no va a depender solamente de cómo razonamos de manera lógica. Ujú. Va a involucrar siempre una sensibilidad emocional y la comprensión del contexto social, ¿vale? Vamos a actuar ética, o más bien el actuar éticamente implica que nosotros consideremos cómo nuestras acciones afectan a todas estas dimensiones, ¿vale? Todas estas, a la cuestión biológica, psicológica y social. Chicos, se va a acabar el tiempo, entonces voy a cerrar la sesión y entran con el mismo enlace, por favor, para la segunda y última parte, por favor.